Bueno, bienvenidos al canal Testimonio de Escrituras. En esta oportunidad pues vamos a hacer un estudio de tres partes muy importantes: Jesús y su origen único. Bueno, aquí ya nos metemos en un tema bastante complejo, pero muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza, con la certeza y la seguridad que tenemos como seres humanos y por qué la debemos depositar en Jesucristo. Entonces aquí se va a entender, se va a desglosar todo este proceso para que al final de estos tres videos usted pueda decir: no, yo sí entrego mi vida a Jesucristo, porque pues hay una argumentación, hay un análisis serio que me permite, como ser humano natural, como ser humano que viene de la tierra. Por ahí hay un video con respecto a Cristo y la doctrina del ser humano, que somos de origen terrestre, porque debemos confiar en Jesucristo. ¿Sí? O sea, es que hay un porqué muy profundo y muy serio que muchas veces no se explica concretamente, sino que está por ahí medio enredado en temas teológicos, filosóficos, que no nos llevan a nada concreto, ¿sí? Y esto obviamente pues nos ayuda a nuestro proceso de santificación, a nuestro proceso de purificación mental, a pedir la mente de Cristo. Esto es tener la mente de Cristo. Entonces vamos a estudiarlo y analizarlo concretamente. Nuestra sugerencia es que pues vea las tres partes completas del video, tómese su tiempo, compre oro refinado pasado por fuego a Jesucristo, cómprese vestiduras blancas y colóquese colirio en sus ojos. Es el mensaje de Jesús en Apocalipsis 3, que nos saca de los errores doctrinales, que nos saca de los errores de comportamiento y que nos ayuda a mejorar nuestra percepción, nuestra vista espiritual. Cómo es que nosotros estamos juzgando las cosas desde nuestra observación en el espíritu, ¿sí? Entonces la sugerencia es: hágase este estudio, que obviamente pues puede traer disonancias cognitivas, es decir, va a encontrar usted una cantidad de argumentos que pueden derribar dogma teológico, ¿sí? Mucho dogma teológico va a derribar este estudio, pero es que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Pues esa es nuestra humilde sugerencia. Bueno, comencemos. Introducción. En este estudio de tres partes intentaremos, por medio del Espíritu Santo y su testimonio revelado en las Escrituras bíblicas, develar el origen único de Jesús de Nazaret, recordando siempre que es un misterio que no ha sido revelado por completo a la humanidad. Esto es un buen recordatorio que debemos tener todos presentes para no generar inferencias teológicas, teorías teológicas, teorías espiritualistas, espiritistas, que no sirven para nuestra confianza y nuestra fe. ¿Cómo lo explican varios apóstoles en sus epístolas? Ya vamos a verlo, y no solo los apóstoles. Para lograr comprender desde nuestra razón, que es bastante limitada, el origen único de Cristo, es necesario hacer un mapa complejo de conceptos bien entendidos en nuestra mente limitada. Es el caso de entender los conceptos de eternidad, existir, ser, Padre, Hijo, engendrar, unigénito, primogénito, seno del Padre. El Padre es mayor que yo, Hijo de Dios. Yo y el Padre somos uno y Dios es multiforme. Para conocer mejor a Cristo como único y primer Hijo de Dios. Eso significa unigénito y primogénito. Único en su especie y primer hijo en su especie. Y va a ser el único, por cierto. Lo cierto es que no existe ningún tipo de explicación filosófica o teológica completa a este asunto en particular, debido a la falta de ciencia y conocimiento en los analistas religiosos y teológicos, que, por sus dogmas aprendidos por tradición e impuestos por el sistema, no permiten avanzar en la renovación del entendimiento humano. Este estudio se desmarca completamente del dogma judeocristiano y pretende avanzar en la renovación del entendimiento para mejorar la comprensión del misterio de Cristo, usando la llave de la ciencia, Lucas 11:52, y la humildad para comprender que surgirán nuevas preguntas en este caso en particular, que aún no tendrán respuesta por los limitados conocimientos humanos. Requeremos humildad
para poder abordar este tema. Se los recomiendo. Adentrémonos en este maravilloso viaje de exploración y estudio y seamos receptivos, humildes y sencillos en este camino que nos llevará toda la existencia, terrenal y celestial también. Etimología del concepto de eternidad. Vamos a comenzar con etimologías porque son varias. Vamos a analizar el concepto de eternidad en la Biblia enfocándonos etimológicamente en los términos hebreos y griegos utilizados en los textos originales. En hebreo, en el Antiguo Testamento, el término principal asociado con la eternidad es olam. Este término tiene una rica gama de significados, o sea que es polisémico, que incluyen tiempo, era, mundo y también eternidad. La palabra olam se deriva de la raíz alam, que significa ocultar o esconder. Esto sugiere que olam puede referirse a un periodo de tiempo que es tan largo y extenso que parece oculto e incomprensible para los seres humanos. Es incomprensible. En el Nuevo Testamento lo podemos pensar, lo podemos conceptualizar, pero no comprender en su totalidad. En el Nuevo Testamento el término principal asociado con la eternidad es aion. Este término también tiene múltiples significados, incluyendo era, tiempo y eternidad. La palabra aion sería la raíz aioreomai, que significa girar o moverse. Esto sugiere un sentido de continuidad y movimiento perpetuo, lo que podría implicar una duración sin fin. Integración convergente, concordante y coherente. Convergente, ambos términos olam y aion comparten la idea de un periodo de tiempo extenso y posiblemente sin fin. Esto indica una convergencia en la concepción de la eternidad en los dos idiomas bíblicos. Concordante. La raíz hebrea alam, que significa ocultar o esconder, y la raíz griega aioreomai, que significa girar o moverse, pueden ser vistos como concordantes en el sentido de que ambos sugieren una dimensión temporal que es incomprensible o inalcanzable para los seres humanos. Coherente. La coherencia entre los dos términos se manifiesta en la idea de un tiempo que no tiene límites claros o que es tan extenso que parece eterno. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse tanto a periodos específicos de tiempo como a una duración sin fin. En resumen, el concepto de eternidad en la Biblia, analizado desde una perspectiva etimológica, muestra una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a una dimensión temporal que es extensa y posiblemente sin principio ni fin, lo que sugiere una concepción similar de la eternidad en los dos idiomas bíblicos. Ahora vamos con la etimología de los conceptos existir y ser. Analicemos los conceptos de existir y ser desde una perspectiva etimológica, enfocándonos en los términos hebreos y griegos utilizados en la Biblia. En hebreo, existir, el término principal en hebreo es haya. Este verbo se deriva de la raíz hwh, sin la y, ¿sí? Que es una de las raíces más fundamentales del hebreo bíblico. Haya significa ser o existir y es utilizado para expresar la acción de estar presente o vivir. Ser. Este término relevante es eye, que es la primera persona del singular del verbo ser en el futuro. Este término es especialmente notable en la expresión eye achereye, que se traduce como yo soy el que soy o yo seré lo que seré, multiforme, utilizada por Dios en el Éxodo cuando habla con Moisés. No tiene nada que ver con el YHWH de los judíos helénicos que tradujeron estos textos a la Septuaginta, lo que llaman la Septuaginta. Eso se lo inventaron, fueron ellos allá en el siglo II antes de Cristo. Griego, y Dios nunca los mandó a hacer eso. Existir. El término principal en griego es eimi. Este verbo se deriva de la raíz eimi, que significa ser o existir. Es uno de los verbos más comunes en el griego bíblico y se utiliza para expresar la presencia o la existencia. Ser, otro término relevante es on, que es la forma neutral del participio presente del verbo eimi. Este término se utiliza para expresar la esencia de la naturaleza de algo que es. Integración convergente, concordante y coherente. Convergencia, ambos términos, haya hebreo y eimi griego, comparten la idea fundamental del ser o existir.
Esto indica una convergencia en la concepción de la existencia de los dos idiomas bíblicos. Concordante, la raíz hebrea HWH, que significa hacer o existir, y la griega eimi, que también significa hacer o existir, pueden ser vistos como concordantes en el sentido de que ambos sugieren la acción de estar presente o vivir. Coherente, la coherencia entre los dos términos se manifiesta en la idea de la presencia y la existencia. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse tanto a la acción de ser como a la esencia de ser, o sea, existir. En resumen, los conceptos de existir y ser en la Biblia, analizados desde una perspectiva etimológica, muestran una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a la acción de estar presente o ir, lo que sugiere una concepción similar de la existencia en los dos idiomas bíblicos. Etimología de los conceptos padre e hijo. Analicemos los conceptos de padre e hijo desde una perspectiva etimológica, enfocándonos en los términos hebreo-griego utilizados en la Biblia. En hebreo, padre, el término principal es ab. Este término se deriva de la raíz ab, que significa padre. Ab es un término fundamental en el hebreo bíblico y se utiliza para referirse a un padre biológico, un ancestro o una figura paterna o una forma paterna. ¿Sí? Esto es importante. Vamos teniendo esto en claro. El término principal de hebreo es ben, de hijo, ben. Este término se deriva de la raíz ben, que significa hijo, ben. Es un término común en el hebreo bíblico y se utiliza para referirse a un hijo biológico, un descendiente o un discípulo. ¿Sí? Entonces, para que vayamos entendiendo todo esto referente al hijo. ¿Sí? Griego, padre. El término principal en griego es pater, este término sería la raíz patr, que significa padre. Pater es un término común en el griego bíblico y se utiliza para referirse a un padre biológico, un ancestro o figura paterna. Hijo, el término principal del griego es uios, uios. Este término se deriva de la raíz ui, que significa hijo. Uios es un término común en el griego bíblico y se utiliza para referirse a un hijo biológico, un descendiente o un discípulo. Integración convergente, concordante y coherente. Padre, convergente. Ambos términos, ab y pater, comparten la idea fundamental de padre. Esto indica una convergencia en la concepción del padre en los dos idiomas bíblicos. Concordante, la raíz hebrea ab, que significa padre, y la raíz griega patr, que también significa padre, pueden ser vistos como unas concordantes en el sentido de que ambos sugieren la figura progenitora, paterna. Coherente, la coherencia entre los dos términos se manifiesta en la idea de la figura paterna. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse tanto a un padre biológico como a una figura de autoridad o ancestral. Hijo, convergente. Ambos términos, ben, hebreo y uios, griego, comparten la idea fundamental de hijo. Esto indica una convergencia en la concepción del hijo en los dos idiomas bíblicos. Concordante, la raíz hebrea ben, que significa hijo, y la griega ui, que también significa hijo, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la figura del hijo. Coherente, la coherencia entre los dos términos se manifiesta en la idea de la figura del hijo. Esta coherencia se refuerza con el hecho de que ambos términos pueden referirse tanto al hijo biológico como a un descendiente o discípulo. ¿Sí? En el caso de Cristo, como lo vamos a ver, son las tres. En resumen, los conceptos de padre e hijo en la Biblia, analizados desde una perspectiva etimológica, muestran una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreo y griego utilizados. Ambos términos apuntan a las figuras paternas e hijos, lo que sugiere una concepción similar de estas relaciones en los dos idiomas bíblicos. Etimología de los conceptos unigénito y primogénito. Analicemos los conceptos de unigénito y primogénito desde una perspectiva etimológica, enfocándonos en los términos hebreos griegos utilizados en la Biblia. Hebreo, unigénito. El término principal de hebreo es yehit. Este término sería la raíz yashat, que significa único o solitario. No hay otro como él. Yehid se utiliza para referirse a algo que es único o singular, especialmente en el contexto de ser el único hijo de sus padres.
¿Sí? Primogénito, el término principal en hebreo es bekror. Este término sería la raíz bakar, que significa primero o primogénito. Se utiliza para referirse al primer hijo nacido en una familia, lo que otorga ciertos derechos y privilegios. Bueno, griego, unigénito. El término principal del griego es monogenes. Este término sería las raíces monos, que significa único, y genos, que significa generación o linaje, o genética también. Monogenes se utiliza para referirse a algo que es único en su generación o en su especie también. No hay otro como el Hijo de Dios, especialmente en el contexto de ser el único hijo de sus padres. Primogénito. El término principal en griego es prototokos. Este término sería las raíces protos, que significa primero, y tokos, que significa nacimiento, nacido. Prototokos se utiliza para referirse al primer hijo nacido en una familia, lo que le otorga ciertos derechos y privilegios. Integración convergente, concordante y coherente, unigénito. Convergente, ambos términos, yehid y monógenes, comparten la idea fundamental de único o singular, único en su especie. No hay otro como él. Esto indica una convergencia en la concepción de unigénito en los dos idiomas bíblicos. Concordante, la raíz hebrea yachad, que significa único, y las raíces griegas monos y genos, que también significan único y generación, pueden ser vistos como concordantes en el sentido de que ambos sugieren la singularidad de la generación. Coherente. La coherencia de entre los dos términos se manifiesta en la idea de la singularidad, único, singular, no plural. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse tanto a un hijo único, como a algo que es único en su clase, en este caso, en su especie. Jesús es único y será único por la eternidad en su especie. No hay otro como él. Y ya vamos a ir deduciendo el porqué. Esto tiene un porqué y debemos profundizarlo para que pues entregamos todavía más confianza en el único Hijo de Dios, debido a la manera en que fue concebido y diseñado. ¿Sí? ¿De dónde es que parte? Primogénito, convergente, ambos términos, bekor hebreo y prototokos griego, comparten la idea fundamental de primero o primogénito. Esto indica una convergencia en la concepción del primogénito en los dos idiomas bíblicos. Concordante, la raíz hebrea bakar, que significa primero, y las raíces griegas protos y tokos, que también significan primero y nacimiento, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren el primer nacimiento. No ha nacido ni nacerá entre los seres humanos otro como Jesucristo. La coherencia entre los dos términos se manifiesta en la idea del primer nacimiento. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse tanto al primer hijo nacido como a alguien que tiene ciertos derechos y privilegios por ser el primero. En resumen, los conceptos de unigénito y primogénito en la Biblia, analizados desde una perspectiva etimológica, muestran una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a la singularidad y la primacía en todo, lo que sugiere una concepción similar de estas relaciones en los dos idiomas bíblicos. Etimología del concepto seno en el contexto seno del Padre. Aquí ya tenemos que ir a preguntarle a Jesucristo ciertas cositas para que nos explique un poco más su naturaleza y la naturaleza del Padre, ¿de acuerdo? Sí, la del Espíritu, toca hacer otro estudio que no entra dentro de este, pero es que será complementario a este. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, ya lo vimos anteriormente, único en su especie, que está en el seno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el seno del Padre, en tiempo presente continuo. Presente continuo, está continuamente, desde la eternidad, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Analicemos el concepto de seno en el contexto de seno del Padre, desde una perspectiva etimológica, enfocándonos en los términos hebreos y griegos utilizados en la Biblia. Luego realizaremos un análisis de convergencia, concordancia y coherencia tomando en cuenta la totalidad del mapa conceptual seno del Padre. ¿Sí? Vamos a tomarla con cuidadito
Hebreo. El término principal del hebreo es chesek. Este término sería la raíz chazak, que significa fuerte o firme. Chesek se utiliza para referirse al seno, que es un contexto bíblico, que en su contexto bíblico puede implicar un lugar de protección seguro y amor, muy similar a la roca, que también, muy similar al concepto roca, que significa, al concepto verdad también, fuerte, firme, ¿sí? Están, pero intrínsecamente relacionados. Dios es verdad, Él es la roca y Él es el seno. Griego, el término principal en griego es kolpos. Este término sería la raíz kolp, que significa seno o receptáculo. Kolpos se utiliza para referirse al seno, que es un contexto, en contexto bíblico puede implicar un lugar de protección, seguridad y amor. Análisis de convergencia, concordancia y coherencia. Convergencia, ambos términos, chesek y kolpos, comparten la idea fundamental de seno receptáculo. Esto indica una convergencia en la concepción del seno en los dos idiomas bíblicos. Ya podemos ver que Jesucristo está en el seno del Padre eternamente, ¿sí? En la mente del Padre. O sea, en el odre del Padre, que es su mente, ¿sí? En su receptáculo. Concordante, la raíz hebrea chazá, que significa fuerte o firme, y la raíz griega kolpos, kolp, que también significa seno o receptáculo, pueden ser vistos como concordantes en el sentido de que ambos sugieren un lugar de protección y seguridad. Coherente, la coherencia entre los términos chesek y kolpos se manifiesta en la idea de un lugar de protección y amor. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a un lugar de seguridad y afecto. Ahí vamos bien. Integración con el mapa conceptual seno del Padre, convergente. Ambos términos, chesek y kolpos, comparten la idea fundamental de seno receptáculo, lo que se refleja en la afirmación seno del Padre. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, descripción del análisis interno e integrado. El concepto de seno en el contexto de seno del Padre en la Biblia, analizado desde una perspectiva etimológica, muestra una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a la idea de un lugar de protección, seguridad y amor, lo que sugiere una concepción similar de este concepto en los dos idiomas bíblicos. En resumen, el análisis interno integrado del concepto de seno en el contexto del seno del Padre revela una concepción unificada y coherente en los textos bíblicos hebreos y griegos, destacando la importancia de la protección, seguridad y amor asociados a la figura paterna. Por eso es que Jesús en la cruz sale del seno del Padre por primera y única vez. Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros salimos por causa de nuestro pecado, pues Jesús, desafortunadamente, se tuvo que hacer pecador por nosotros, sin haber cometido pecado, siendo el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dice claramente el profeta Juan el Bautista. Entonces, etimología del concepto, el Padre es mayor que yo. Cositas que no le gustan por ahí a ciertos teólogos, palabras de Jesucristo que relativizan, siendo Él la única verdad, y van y colocan las interpretaciones que sacan de los apóstoles y de los profetas como ellos quieren, sin tomar en cuenta que Jesús es la cabeza doctrinal. O sea, lo que Él dice es. Entonces vamos a ver. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. A estas palabritas hay que prestarles una atención, ¿sí? Porque es que los trinitarios, los unicitarios y todos estos arios, ¿sí? La tienen pero mal, hermano, entendida. Y ya van a ver por qué. Analicemos el concepto de mayor en el contexto del Padre es mayor que yo, desde una perspectiva etimológica, enfocándonos en los términos hebreos y griegos utilizados en la Biblia. Luego realizaremos un análisis de convergencia, concordancia y coherencia, tomando en cuenta la totalidad del mapa conceptual. Hebreo, el término principal en hebreo es gadol. Este término sería de la raíz galat, que significa crecer, aumentar o ser grande. Galot se utiliza para referirse a algo que es mayor en tamaño, importancia o jerarquía. Bueno, griego. El término principal es griego es meison.
Este término sería la raíz megas, que significa grande o mayor. Se utiliza para referirse a algo que es mayor en tamaño, importancia o jerarquía. El Padre es mayor que el Hijo. El mismo Hijo lo está diciendo. Es su testimonio. ¿Cómo lo vamos a negar? ¿Cómo lo vamos a relativizar si Él es la verdad? Análisis de convergencia, concordancia y coherencia. El quien diga que Jesucristo no es la verdad está blasfemando contra el espíritu de conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, el quien diga que no hay convergencia, concordancia y coherencia entre estos dos conceptos está en contra del conocimiento, en contra de la ciencia de Dios, en contra de su consejo y en contra de su poder, blasfemando contra el Espíritu Santo. Análisis de convergencia, concordancia y coherencia. Convergente. Ambos términos, Gadol y Meisón, comparten la idea fundamental de mayor o grande. Esto indica una convergencia en la concepción de mayor en los dos idiomas bíblicos. Concordante. La raíz hebrea galat, que significa crecer o ser grande, y la raíz griega megas, que también significa grande o mayor, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la idea que algo es mayor en tamaño, importancia o jerarquía. En este caso, el Padre es mayor que el Hijo. Quieran o no, porque ambos conceptos en hebreo y en el griego nos lo están diciendo claritico, y Jesucristo en su testimonio. Lo que pasa es que el Evangelio de Juan rompe la cabeza, el odre de cualquiera. Coherente. La coherencia entre los términos Gadol y Meisón se manifiesta en la idea de mayoría. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a algo que es mayor en tamaño, importancia y jerarquía. Integración en el mapa conceptual, el Padre es mayor que yo. Convergente. Ambos términos Gadol y Meisón comparten la idea fundamental de mayor o grande. Esto indica una convergencia en la concepción del mayor en los dos idiomas bíblicos, lo que se refleja en la afirmación, el Padre es mayor que yo. Concordante, la raíz hebrea galat, que significa crecer o ser grande, y la raíz griega megas, que también significa grande o mayor, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la idea que algo es mayor en tamaño, importancia o jerarquía. Esto se refleja en la afirmación el Padre es mayor que yo, donde el término mayor se utiliza para indicar la superioridad o la jerarquía del Padre. Carajo, mayor, de mayor jerarquía. Coherente, la coherencia entre los términos Gadol y Meisón se manifiesta en la idea de mayoría. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a algo que es mayor en tamaño, importancia y jerarquía. Esto se refleja en la afirmación el Padre mayor que yo, donde el término mayor se utiliza para indicar la superioridad o jerarquía del Padre en relación al hablante. En este caso, Jesús de Nazaret. Descripción de análisis interno integrado. El concepto de mayor en el contexto del Padre es mayor que yo en la Biblia, analizados de una perspectiva etimológica y crítica, muestra una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a la idea de mayoría, lo que sugiere una concepción similar de este concepto en los idiomas bíblicos. Convergencia. Los términos hebreo y griego para mayor comparten ideas fundamentales que se refieren a la superioridad o jerarquía. Concordancia. Las raíces de los términos hebreo y griego para mayor sugieren la idea que algo es mayor en tamaño, importancia o jerarquía. Coherencia. La coherencia entre los términos se manifiesta en la idea de mayor, lo que se refiere a la afirmación el Padre es mayor que yo, donde el término mayor se utiliza para indicar la superioridad a la jerarquía del Padre en relación con el hablante, en este caso Cristo. En resumen, el análisis interno integrado al concepto mayor en el contexto del Padre es mayor que yo revela una concepción unificada y coherente en los términos bíblicos hebreos y griegos, destacando la importancia de la superioridad y jerarquía asociadas a la figura paterna, pues como en la tierra. Si no entendemos las cosas terrenales y qué menos las celestiales. Y qué penita, pues mi papá es mayor que yo. En todo, edad, conocimiento, sabiduría, en muchas cosas. Mi padre biológico, ¿sí? Mi papá terrenal es mayor que yo. Y nunca, por más que yo me esfuerce, seré mayor que él. Nunca. ¿Sí? Siempre me llevará ventaja. ¿Ven? Entonces, vamos a concebir las cositas desde la palabra de Cristo, desde su testimonio. Etimología del concepto Hijo de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, ¿sí? Porque no podría ni existir, ¿sí? Si lo que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Eso para nosotros como padres, ¿sí?
que pues los hijos terminan imitándonos lo bueno y lo malo. En el caso de Cristo, pues imita todo lo bueno, bondadoso del Padre. Analicemos el concepto de Hijo de Dios desde una perspectiva etimológica, integrando la información previamente analizada sobre los términos hebreos y griegos utilizados en la Biblia. Este análisis detallado ayudará a mejorar la conceptualización del significado de Hijo de Dios. Hebreo hijo, ya lo vimos, el término Em. Ahora vamos a ver el de Dios. Dios, el término principal en hebreo es Elohim. Este término sería la raíz El, ¿sí? Que es la raíz fundamental, Eloah, Alaha, le decía en arameo, que significa fuerza o poder. Elohim se utiliza para referirse a Dios y todos sus poderes espirituales a los jueces, cuando está en plural, ¿sí? Dependiendo del contexto. El caso de Salmos, ¿sí? Que dice Elohim para referirse, vosotros sois jueces, ¿sí? Vosotros sois dioses. Ahí en ese contexto de Salmos es jueces, no dioses. No tenemos todo el poder, no tenemos todo el dominio, no tenemos todos los poderes. Hijo, bueno, ya vimos el hijo en Huíos, ya lo vimos arriba. Ahora vamos a ver Dios. El término principal griego es teos. Este término sería la raíz te, que significa Dios o divino. Miren, solo la raíz te. Teos es para referirse a Dios y su multiforma. Por eso viene en plural, igual que Elohim, su multiforma. No que sean muchos dioses. Ni tiene que ver nada con el paganismo greco-romano, ni egipcio, ni nada de eso. Eso es un problema de conceptualización que tenemos que arreglar pidiendo la mente de Cristo, ¿de acuerdo? Y obviamente quitando, pues todas las categorías de pensamiento y cosmovisiones paganas que ha habido en el mundo desde los sumerios, ¿sí? Tenemos que quitarnos toda esa basura porque eso es basura. Judaísmo es basura, cristianismo es basura, toda la religión teológica es basura. Pues si lo dice el apóstol Pablo, ¿cómo no? Si yo siendo fariseo de fariseos y dejo por basura toda mi teología farisea, por el conocimiento del Hijo, por el conocimiento de Cristo. Es un conocimiento lleno de todo el Espíritu de Dios, toda la deidad habita en él, todo conocimiento, toda ciencia, toda inteligencia, toda sabiduría, todo consejo, todo poder. Análisis detallado para mejorar la conceptualización del significado de Hijo de Dios. Bueno, las convergentes de Ben y Hoyos ya lo vimos, ahora veamos, esto ya lo vimos, ahora veamos la de Teos, acá está. La raíz hebrea Ben, ¿qué significa hijo? Veamos la de Teos, acá está. Ambos términos, Elohim y Teos griego, comparten la idea fundamental de Dios. Esto indica una convergencia en la concepción de Dios en los dos idiomas bíblicos. Acá. La raíz hebrea el, que significa fuerza o poder, y la raíz griega de, que también significa Dios o divino, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la figura del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Coherencia, la del Hijo ya la vimos, vamos a ver la de Dios. La coherencia entre los términos Elohim y Teos que se manifiesta en la idea de la figura de Dios todopoderoso. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a Dios con todos sus poderes espirituales ilimitados de inteligencia, sabiduría, conocimiento y ciencia, consejo, poder, autoridad y vida. Los 7 espíritus de Dios, que nos habla nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, nos habla así Isaías 11:2 y el resto de la Biblia, ¿no? Todos los testigos bíblicos y sus testimonios nos están hablando de que en Dios habita todos los poderes espirituales en uno solo. Esto también nos habla de la multiforma del Espíritu de Dios, ¿sí? Aquí lo voy a colocar para que vayamos entrando múltiples formas del Espíritu de Dios. Es que aquí toca derribar el dogma y toca con argumento. Descripción del análisis interno integrado. El concepto Hijo de Dios en la Biblia analizado desde una perspectiva etimológica muestra una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a la idea de una relación filial con Dios. Están relacionadas dos personas ahí, lo que sugiere una concepción similar en este concepto en los dos idiomas bíblicos. Ahora, no quiero hablar de dualidad, ni trinitarismo, ni unitarismo, porque son
Todas tienen la verdad, mi hermano. Todas. Todas están hablando verdades y divididos por la misma verdad. No, por sus filosofías, por sus pensamientos humanos, por sus inferencias y sus teologías degradantes de la verdad. Convergencia, los términos hebreo y griego para hijo y Dios comparten ideas fundamentales que se refieren a una relación filial con Dios. ¿De parte de quién? Pues del Hijo. Concordancia, las raíces de los términos hebreos y griegos para hijo y Dios sugieren la figura del Hijo y la figura de Dios respectivamente. Coherencia. La coherencia entre los términos se manifiesta en la idea de una relación filial con Dios, lo que se refiere a la afirmación Hijo de Dios, donde el término Hijo se utiliza para indicar una relación filial con Dios. ¿Sí? En resumen, el análisis interno e integrado del concepto de Hijo de Dios revela una concepción unificada y coherente de los textos bíblicos hebreos y griegos, destacando la importancia de la relación filial con Dios. Es una relación de familiaridad, filial, de jerarquía también. ¿Sí? Y obviamente pues esto rompe concepciones arbitrarias, herejías y apostasías del siglo II después de Cristo. San Agustín de Hipona, etcétera, patrística, eclesiástica, bueno, toda esta tontería, doctrinas de hombres, doctrinas de error, que nos sirven para que lleguemos a una concepción mucho mejor, mucho más renovada con respecto a Jesús y su relación con el Padre. ¿Sí? Etimología del concepto yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Durísimo esto. Analicemos el concepto de uno somos en el contexto de yo y mi Padre uno somos. Esto rompe el odre del judaísmo, del trinitarismo. Bueno, el trinitarismo no tanto, ni el dualismo, del unitarismo. Les rompe el odre. Desde una perspectiva etimológica y crítica, enfocándonos en los términos hebreos y griegos utilizados en la Biblia. Ese monoteísmo tan mal explicado por el judaísmo es que no se le puede crear nada al judaísmo. Jesús nos lo dejó claritico. Él no confiaba en los judíos, ni en sus interpretaciones teológicas. Lucas 11:52. Jesús sabe y declara públicamente que ellos quitaron la llave de la ciencia y el judaísmo no entra porque no va a entrar y tampoco nos deja entrar. Judeocristianismo tampoco nos deja entrar. Luego realizaremos un análisis de convergencia, concordancia y coherencia tomando en cuenta la totalidad del mapa conceptual. En hebreo, uno somos. El término principal de hebreo es echat, anachu, anashnu. Este término se deriva de las raíces echat o ejat, que significa uno, y anashunu, anashnu, que significa nosotros. Uno nosotros. Se utiliza para expresar la idea de que dos o más entidades forman una unidad. Vea, ¿usted quiere romperse más el odre con esto? Estudie entrelazamiento cuántico bipartita y multipartita, porque ahí está el correcto entendimiento de esta conceptualización que nos da Jesucristo en Juan 10:30. Se los voy a escribir, se los voy a escribir. Entrelazamiento cuántico bipartita y multipartita. Si usted no le suma a esto ciencia, nunca va a salir de la falsa religión, nunca va a salir de Babilonia la Grande, ni de la Gran Ramera, nunca. Jesús dice, sin conocimiento y sin sabiduría no hay nada que hacer, mi hermano. ¿Sí? Uno somos en griego, el término principal en griego es gen, esmen. Este término se deriva de las raíces gen, que significa uno, y esmen, que significa somos. Gen, esmen, se utiliza para expresar la idea de dos o más entidades forman una unidad. Así de sencillo. ¿Sí? Jesús en el seno del Padre por la eternidad, sale de allí. Bueno, ya vamos a ver cómo es que sale del Padre, del seno del Padre y se viene a este mundo. Análisis de convergencia, concordancia y coherencia. Eso le va a romper el odre a los católicos, mi hermano. ¿Sí? Que creer que María es la madre de Jesús cuando Jesús niega la maternidad de María. Y hay testimonio bíblico. Bueno, análisis de convergencia, concordancia y coherencia. Convergente. Ambos términos, echat,
anashnu, hebreo, y gen esmen, en griego, comparten la idea fundamental de somos uno. Esto indica una convergencia en la concepción de la unidad de los dos idiomas bíblicos. Coherencia. La raíz hebrea, echad, que significa uno, y la raíz griega, gen, que también significa uno, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la idea de unidad. Son polisémicos, no solo significan uno, sino unidad. La raíz hebrea, anashnu, que significa nosotros, y la raíz griega, esmen, que también significa somos, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la idea de la pluralidad que se une, una pluralidad que se une. Por eso el entrelazamiento cuántico bipartita y multipartita. Ahora explíquese qué es entrelazamiento cuántico y cómo se genera. Eso sigue siendo un misterio. Coherente. La coherencia entre los términos echad y gen se manifiesta en la idea de unidad. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a la idea de unidad. La coherencia en el término anashnu y asmen se manifiesta en la idea de pluralidad que se une. Pluralidad que se une. ¿Sí? Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a una pluralidad que se une en una unidad. Complejísimo este tema. Integración del mapa conceptual convergente. Chanananu y Genesmen comparten la idea fundamental de uno somos. Esto indica una convergencia en la concepción de la unidad en los dos idiomas, lo que se refleja en la afirmación yo y mi padre somos uno. Concordante, la raíz hebrea shat, que significa uno, y la raíz griega gen, que también significa uno, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la idea de unidad. Esto se refleja en la afirmación yo y mi padre somos uno, donde el término uno se utiliza para indicar la unidad entre el hablante y su padre. En este caso, Jesucristo es el hablante, el que nos está dando su testimonio, no el testimonio de Pablo, Pedro. Ahorita van a ver cómo es que convergen los profetas y los apóstoles más bien con Jesucristo, ¿sí? La raíz hebrea, anashnu, que significa nosotros, y la raíz griega esmen, que también significa somos, pueden ser vistos como concordantes en el sentido que ambos sugieren la idea de pluralidad que se une. ¡Ay, Dios mío! Esto se refleja en la afirmación yo y mi padre somos uno, donde el término somos se utiliza para indicar una relación de unidad entre el hablante y su padre, en este caso el hablante es Jesucristo. Coherente, la coherencia entre los términos echad y gem se manifiesta en la idea de unidad. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a la idea de unidad. Esto se refleja en la afirmación yo y mi padre somos, donde el término uno se utiliza para indicar la unidad entre el hablante y su padre. Siguen siendo las mismas conclusiones, vea. La coherencia entre el término anashnu y esmen se manifiesta en la idea de una pluralidad que se une. Esta coherencia se refuerza por el hecho de que ambos términos pueden referirse a una pluralidad que se une en una unidad. ¿Cómo? Vaya y explíquese el entrelazamiento cuántico y después venga y nos explica cómo es que se unen el Padre y el Hijo. Unitarios, judíos, Jesús solos, van y explíquense ustedes ciertos misterios de la ciencia y después vengan a enseñarnos cuál es la verdadera naturaleza de Dios y del Hijo. Bueno, lo mismo los testigos de Jehová. Esto se refiere a la afirmación yo y mi Padre somos uno somos, donde el término somos se utiliza para indicar una relación de unidad entre el hablante y su Padre. Descripción del análisis interno integrado. El concepto uno somos en el contexto yo y mi Padre somos uno en la Biblia, analizado de una perspectiva etimológica, muestra una notable convergencia, concordancia y coherencia entre los términos hebreos y griegos utilizados. Ambos términos apuntan a la idea de una relación de unidad entre el hablante y su Padre, quieran o no. Lo que sugiere una concepción similar de este concepto en los dos idiomas bíblicos. Si después de esta argumentación siguen, es que no les ha amanecido, hermano, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, no les ha amanecido. Isaías 8:20. Convergencia. Los términos hebreos y griegos para uno somos comparten ideas fundamentales de que se refiere a una relación de unidad entre el hablante y su Padre. Concordancia. Las raíces de los términos hebreos y griegos para uno y somos sugieren la idea de unidad y la idea de una pluralidad que se une respectivamente, por favor. ¿Sí? Y coherencia. La coherencia en los términos que se manifiesta en la idea de una relación de unidad entre el hablante y su Padre, lo que se refleja en la afirmación yo y mi Padre uno somos, donde el término uno somos se utiliza para indicar la unidad entre el hablante y su Padre. En resumen, el análisis interno e integrado del concepto de uno somos y el contexto de yo y mi Padre uno somos revela una concepción unificada y coherente de los textos bíblicos hebreos y griegos, destacando la importancia de la relación de unidad entre el hablante
y su Padre. O sea, negar esta realidad es negar la fe del Padre y negar la fe en el Hijo. Así de sencillo. O sea, los judíos están fregados porque niegan la fe en el Hijo y pues obviamente pues el Padre, al negar al Hijo, pues los niega a ellos. Lo mismo con los unitarios, los jesusolos, los arminianos, los marciónicos. Sí, prácticamente toda la doctrina que sale del primer siglo y del segundo siglo con respecto a la naturaleza de Dios, grave. ¿Cómo es posible que nos llevara 19 siglos en entender algo que es bíblico? Dios es multiforme. No lo puedo creer. Bueno, testimonio bíblico. Dios es de naturaleza multiforme. Lo vamos a ver. Porque no lo dice Jesucristo, no lo dicen los profetas y los apóstoles. Y ellos son los... Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Solo a Él oíd, dice el Padre, en el testimonio en la transfiguración, ¿no? Entonces yo solo escucho a Jesucristo. Y después voy y le pregunto a los profetas y a los apóstoles a ver si Jesucristo, pues si le estoy entendiendo bien a Jesús, mi hermano. No sé, preguntémosle entonces a Jesús primero. Este análisis busca examinar si el concepto Dios es de naturaleza multiforme puede ser validado a través del proceso testimonial bíblico, de boca de 2 o 3 testigos, ciencia de justicia, siguiendo los principios establecidos del proceso, testimonio de Cristo como autoridad doctrinal puesta por el Padre, ¿sí? A Él oíd, Él es el testigo fiel y verdadero, como dice el libro Apocalipsis, entonces comencemos por el que es. ¿No les parece, mis amados? Testimonio de los profetas hebreos y testimonio de los apóstoles subordinados al testimonio de Cristo, porque ellos están subordinados a Jesucristo. Jesús tiene la primera y última palabra de todo este proceso, mi hermano. ¿Sí? Él es el que murió en la cruz sin pecado y es el Hijo de Dios, único en su especie. Bueno, para alcanzar una conclusión integral y doctrinalmente verificada y validada. Testimonio de Cristo como autoridad doctrinal. Dios revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17. Ahí lo tienen, ustedes lo pueden leer, ponerle pausita al video. Continuemos. Análisis. En este evento, la naturaleza multiforme de Dios se manifiesta simultáneamente, hermanos, que es increíble. Trinitarios, no tiene nada que ver con Trinidad, mi hermano. Filosófica, no tiene nada. No tiene que ver, es conciencia de justicia. Por eso es que Jesús dice ahí, venga Juan, bautíceme porque es necesario que se cumpla toda la justicia. Toda justicia. No tiene nada que ver con filosofías, ni teologías, ni hermenéuticas. Tiene que ver, es conciencia de justicia. El Hijo encarnado está siendo bautizado. El Espíritu Santo desciende visiblemente y el Padre habla desde los cielos. Este momento muestra de forma explícita las diversas expresiones de Dios trabajando en armonía perfecta, mi hermano. Las diversas, múltiples expresiones, múltiples formas. ¿Sí? Ay, santo. Jesús y el Espíritu del Señor en acción. El Espíritu del Señor está sobre mí. En esta declaración, Jesús indica que el Espíritu del Señor actúa a través de él para cumplir una misión específica, la del Mesías, subrayando una diversidad funcional dentro de la unidad de la deidad. Uy, bueno, difícil de comprender, pero que hay que aceptar, porque esto es todo un misterio, mis amados. Ya vamos a ver todo el proceso testimonial para explicarle a los teólogos que no tienen que estar discutiendo por este tema, porque es un misterio. ¿Sí? Unitarios, trinitarios, arrianos, ustedes están perdiendo el tiempo discutiendo un misterio que ni le fue revelado a los apóstoles. ¿Ven? Cristo revela al Padre de manera única. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Análisis. Aunque Jesús se presenta como el Hijo, afirma que su vida y obra son una expresión directa de la naturaleza del Padre. Oh, esto evidencia una identidad divina multiforme, donde las personas actúan en armonía perfectas. O las formas. ¿Sí? Las formas, porque estamos hablando donde las formas, y porque hablar de personas es complejísimo, ¿sí? No lo han podido definir bien. Las formas actúan en armonía perfecta.
Testimonio de los profetas hebreos subordinados a Cristo. Ahora sí vayamos a los profetas a ver si no nos hablan de la pluralidad divina en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El lenguaje plural en este pasaje sugiere una deliberación conjunta dentro de la deidad. Esto apunta a una multiplicidad de personas divinas o de formas divinas involucradas en el único propósito creativo. ¡Uy, santo! Manifestaciones variadas de la presencia divina. Éxodo 3:2, se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza. Tremendo. El ángel de Dios en forma de llama de fuego en la zarza ilustra cómo Dios puede manifestarse en formas diversas para interactuar con la realidad, reafirmando su naturaleza multiforme. Bueno, es que si nosotros negamos la naturaleza multiforme de Dios, estamos negando que Él es todopoderoso, lo que hacen los judíos. Por eso el Padre les dice, ustedes blasfeman, ustedes no me conocen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su mente, su cerebro está lejos de mí. Ahí está. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a esos judíos su monoteísmo? ¿Cómo se lo vamos a creer si es una doctrina falsa, es una doctrina de error? Tremendísima. El mismo Padre nos está afirmando a través del testimonio de sus profetas, a ellos no hay que creerles nada. Ese pueblo de labios me honra, pero su mente, su cerebro y su corazón, su espíritu, todo está lejos de mí. Entonces, ¿cómo vamos a seguir ciegos guías de ciegos, como dice Jesucristo? No podemos confiar en los judíos y en su teología, ni en ninguna de sus postulaciones filosóficas ni teológicas, ninguna. Y de los cristianos y su apostasía cristiana, ¡uy! Santo, que nos libere el Señor. El apóstol Pablo, en la ciudad de Mileto, en el año 56-57 después de Cristo, acusa a los obispos de Éfeso y de las ciudades cercanas de ser apóstatas. Léanse, por favor, el libro de Hechos, si no estoy mal, está ahí la información. ¿Qué de ustedes en el libro de Éfeso? Que está en la carta a Éfeso, que está ahí. Ya entre ustedes se está operando los lobos rapaces. El Espíritu como una manifestación concreta de Dios. Isaías 11:1, el Espíritu de Dios, ese Señor, está sobre mí. Isaías describe la acción del Espíritu de Dios como una realidad viva y dinámica que cumple la voluntad divina en la tierra. Esto refuerza la idea de que Dios actúa de maneras múltiples según su propósito. También colóquele ahí Isaías 11:2. Explíquese usted por qué el Espíritu de Dios son 7 espíritus, como lo dice tanto Jesucristo en su testimonio en Apocalipsis, como lo dice Isaías en el capítulo 11, versículos. Explíquese el testimonio del Hijo y el del profeta, mi hermano. Y los apóstoles sí lo explican, la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia de Dios. Ellos sí. Es que estos hombrecitos, si entendieron, se salieron del judaísmo y no fundaron ningún cristianismo. ¿Sí? Testimonio de los apóstoles subordinados a Cristo. La multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y está también el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver. Análisis. Pedro describe la gracia de Dios como multiforme, lo que refleja su capacidad de actuar de manera variada y específicas para responder a las necesidades humanas. Dios como Padre de luces, no de una sola luz, luces. ¿Sí? Vaya y mire el espectro de la luz, 7, sin contar los espectros que no podemos observar debido a que no son captados por el ojo humano. Uy, santo, esto es tremendo. Explíquese en ustedes religiosos cómo la luz es onda y partícula al mismo tiempo. Vayan y estudien el experimento de la doble rendija. Explíquense cómo puede ser invisible y visible al mismo tiempo. ¿Cómo se puede fragmentar en 7 colores? Explíquense esas cosas. ¿Sí? Porque es que aquí le estamos metiendo la llave de la ciencia al asunto. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Asimismo, Santiago presenta a Dios como la fuente de toda bendición, destacando su capacidad para manifestar su bondad en formas múltiples y diversas. Padre de las luces, no dice de la luz, de las luces, Dios santo. Uy, santo. Cristo como plenitud de la deidad. Colosenses 2:9.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo enseña que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad, mostrando que las diferentes manifestaciones de Dios convergen en Jesús sin dividir su esencia. Conclusión testimonial integrada, convergencia. El bautismo de Jesús y otros testimonios confirman que Dios tiene una naturaleza única y multiforme. Nosotros no podemos tener esta naturaleza. Somos únicos e irrepetibles. En cambio, Dios, que es todopoderoso, puede hacer lo que quiera con su naturaleza. Sus formas como Padre, Hijo y Espíritu Santo operan de manera coherente y armónica sin contradecir su unicidad. O sea, unitarios y trinitarios tienen la razón, pero lo explican re mal, sin ciencia. Ahí está el problema. Coherencia desde la creación hasta la redención, la naturaleza multiforme de Dios se revela como un atributo esencial que no divide su esencia, sino que la enriquece al actuar en diferentes dimensiones. Pluridimensional, si quiere decirle también, multiforme, pluridimensional. Venga, coloquémoslo acá. Ay, santo. Multiforme es el concepto que usan los apóstoles. Pluridimensional es el concepto que utiliza la ciencia moderna. Es lo mismo que decir renovación del entendimiento, como usa el apóstol, renovación, neuroplasticidad, como lo usa hoy en día la neurociencia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, multiforme, pluridimensional. Duro, durísimo de entender. No nos cabe en el odre. Concordancia. Todos los testimonios bíblicos convergen al presentar a Dios como un ser único con capacidad de actuar y manifestarse de maneras diversas cumpliendo su voluntad eterna. Equivalencia. Las formas de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, así como su multiforme sabiduría, gracia y acciones dinámicas son equivalentes en propósito y reflejan su carácter inmutable. Conclusión. Dios en su naturaleza multiforme, ¿sí?, no solo revela su poder y autoridad, sino que demuestra su capacidad infinita de actuar en formas diversas y específicas según las necesidades de su creación. Así de sencillo. Este principio se fundamenta en el testimonio integral de las Escrituras, donde se presenta a Dios como una entidad única, pero que opera en múltiples formas para cumplir su propósito eterno. En el bautismo de Jesús, Mateo 3, 16, 17, Lucas y Marcos también lo tienen descrito. El Padre declara su amor y aprobación desde los cielos, el Hijo encarnado recibe la confirmación de su misión y el Espíritu Santo desciende de forma visual, ilustrando una coordinación perfecta que sin dividir su esencia expone su naturaleza multiforme, no trinitaria, multiforme. Desde el Antiguo Testamento, el lenguaje plural de Génesis 1:26, donde se dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen, subraya la multiplicidad de su naturaleza en la acción creativa. Este aspecto no implica una división, sino una riqueza de expresión que permite a Dios operar simultáneamente como creador, redentor y sustentador, también consolador, ¿no? Aquí, sustentador y consolador, creador, redentor y consolador. En Isaías 61:1, la acción del Espíritu de Dios sobre el siervo del Señor reafirma la capacidad de Dios de manifestarse dinámicamente a través de su Espíritu multiforme, como también lo escribe Isaías 11:2, para cumplir propósitos específicos, evidenciando su multiformidad al actuar directamente en la historia humana, pero especialmente por medio de Jesucristo, ¿no? En el Nuevo Testamento a Cristo es la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, lo que implica que aunque Él es la manifestación encarnada de Dios, no limita la expresión de su naturaleza divina en otras formas. El apóstol Pedro describe a Dios como poseedor de una multiforme gracia, 1 Pedro 4:10, y el apóstol Pablo describe a Dios como quien tiene multiforme sabiduría, Efesios 3:10, lo que denota que su esencia incluye la capacidad de adaptarse amorosamente a las diversas necesidades humanas, ofreciendo dones y dirección en cada circunstancia. Asimismo, Santiago 1:17 presenta a Dios como el Padre de la luz, de quien procede toda buena dádiva, resaltando su habilidad de intervenir en la vida humana a través de bendiciones específicas que reflejan su naturaleza dinámica y multiforme. La evidencia bíblica muestra que esta naturaleza multiforme de Dios no es una limitación, sino una expresión de su perfección. Dios mío. ¡Ay! El único que puede manejar, si quiere, 1.000.000 de personas simultáneamente, porque tiene todo el poder y la capacidad mental para hacerlo, por favor, porque su mente no tiene límites. Todopoderoso. Él se revela
de manera accesible al hombre como el Padre que da dirección, al Hijo que redime y al Espíritu que guía o consuela, siempre manteniendo su unidad esencial. Esto no solo demuestra su soberanía y omnipotencia, por favor, esto es una muestra clara, sino también su amor infinito y su yo te he amado con amor eterno, ¿sí? Y su interés en la humanidad, pues que el deseo de Dios es que los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, respondiendo de manera específica y personalizada a las necesidades de su creación, desde sus ángeles hasta sus terrícolas. Cada manifestación de Dios no actúa en oposición, sino en una perfecta convergencia y coherencia, mostrando que su multiformidad es inherente a su capacidad de ser simultáneamente inmanente y trascendente. ¡Uy, santo de Israel! En conclusión, el testimonio bíblico converge para afirmar que Dios es de naturaleza multiforme, una realidad que no contradice su unidad, sino que la exalta, al permitirle actuar de manera efectiva y amorosa en cada contexto de la historia humana y en cada relación personal con su creación. Esto refuerza la confianza de que Él es inmutable en esencia, pero dinámico en acción, también manifestando su gloria y bondad en formas que trascienden la comprensión humana y que al mismo tiempo son plenamente accesibles a los que buscan su verdad, su presencia. Bueno, mis amados, este es el primer video, poderosísimo, con respecto a Jesús y su origen único. Espérenos en el segundo video. Dios les bendiga, suscríbanse al canal, compartan esta información, ojalá hayan llegado hasta el final, que el Señor renueve nuestro entendimiento, que nos dé la mente de Cristo, el poder de su Espíritu Santo. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente video.